Esta semana, efectivamente, el PNV ha librado al Gobierno de dar explicaciones sobre todos los temas importantes para España, como reclamábamos en la Diputación Permanente del pasado martes. Pedíamos la comparecencia urgente de miembros del Gobierno para hablar sobre la crisis política de Venezuela, pedíamos la comparecencia del Gobierno para hablar sobre la crisis migratoria que está viviendo nuestro país, pedíamos la comparecencia del Gobierno para hablar de la financiación singular para Cataluña que rompe el modelo de solidaridad financiera de nuestro país. Y desde luego lo que ha pasado es que el Partido Nacionalista Vasco ha librado al Gobierno de Sánchez de verse en el brete de comparecer en el Congreso y dar explicaciones. Del Gobierno no nos sorprende, es lo que ha hecho siempre desde el principio. Se negaron a recuperar los plenos que perdimos durante el pasado periodo de sesiones por motivo de las distintas convocatorias electorales, se negaron a permitir sesiones de control en el Congreso de los Diputados durante el mes de julio. Es un gobierno que ha estado ausente de todos los grandes problemas de España durante el mes de agosto, porque ha estado desaparecido, y que sigue callando sobre todos los casos de corrupción que acorralan al Gobierno, al Partido Socialista y al entorno personal y familiar del presidente del Gobierno. Lo que ha sido significativo es ver la disciplina férrea con la que el PNV obedece a las órdenes de Sánchez para ayudarle a tapar sus vergüenzas. Yo siento decirlo con tanta claridad. En el Congreso de los Diputados es imposible distinguir al PNV de Bildu, porque allí son lo mismo, votan lo mismo, apoyan lo mismo. La sumisión del PNV al Partido Socialista es dramática. El PNV obedece órdenes, pero no de Euskadi. Obedece las órdenes que le llegan de la sede Ferraz a través del mensajero habitual, que es el ministro Bolaños. A eso se ha convertido el PNV de la mano de Aitor Esteban. Aitor Esteban ya hasta incluye al PNV dentro del bloque de gobierno, como ha dicho el otro día en un tuit, el bloque de gobierno. Y dentro de ese bloque de gobierno también mete al PNV, igual que a Bildu. Es el resultado de lo que lleva haciendo la dirección del PNV con Andoni Ortúzar y Aitor Esteban, alquilarle el PNV al PSOE y borrar totalmente su identidad como partido. ¿El resultado cuál es? El resultado ha sido que el PNV ha empatado con Bildu y con el PSOE en las elecciones generales, el PNV ha perdido ante Bildu y el PSOE en las europeas y haya estado al borde de perder su puesto como primera fuerza política en las elecciones autonómicas. Las consecuencias son que hoy Pradales está reuniendo al gobierno vasco con más poder socialista en años. Y para conseguirlo, la dirección del PNV ha forzado el sacrificio de un Lehendakari y de casi todos sus consejeros, mientras Ortúzar y Aitor Esteban mantienen sus puestos desde hace más de una década. Sobreviven gracias a haberle entregado al PSOE su partido y por eso están dispuestos a taparle a Sánchez todas sus vergüenzas. Nadie puede contar ya con el PNV para apretar lo más mínimo al gobierno de España, ni en política exterior, ni en política interior, ni siquiera en lo que afecta a casos graves de corrupción. El PNV no levanta la voz ni una sola vez sobre los casos que acorralan al gobierno, ni sobre el entorno familiar de Sánchez, ni sobre las mordidas del caso Koldo. Es cómplice de la estrategia de ocultación del Partido Socialista. A eso han llevado al PNV. Hay que preguntarse si ese pacto ético que pretende proponer ahora el PNV en Euskadi es en realidad un pacto de silencio con el Partido Socialista para taparse mutuamente sus vergüenzas. El PP va a seguir descubriendo las vergüenzas de Sánchez, el PP va a seguir descubriendo las vergüenzas del gobierno que tenemos, y solo gracias a nuestra solicitud en el Senado hemos conseguido que el ministro Puente entregase por fin la famosa auditoría que había prometido sobre el caso Koldo. Y lo que esa auditoría revela exige explicaciones mucho más profundas de las que hemos tenido hasta el momento. De momento hemos visto cómo el fango y el no hay caso que decía Pedro Sánchez se ha convertido ya en el cese de 2 altos cargos del Ministerio de Transportes por falta de confianza hacia ellos, ha dicho el señor Óscar Puente. La auditoría del ministro Puente demuestra que sí hay caso, sí hay caso. Si no, no se entendería los ceses. Sabemos que su único objetivo es intentar levantar un cortafuegos
alrededor del presidente del Gobierno y centrar la atención en el exministro José Luis Ábalos y echarle a él toda la culpa de lo que ha pasado en el caso de las mascarillas. La verdad es que es curioso que Sánchez pretenda ahora señalar como un corrupto a una persona, precisamente a una persona que es la que presentó en el Congreso la moción de censura contra la corrupción, decían ellos, y que le hizo presidente del Gobierno de España. Que pretenda cargarle el muerto a la persona que fue su mano derecha en el partido y también en el Gobierno, que fue su mano derecha en el control del Partido Socialista, en la negociación de su investidura y en la relación del partido y su Gobierno. Pero además de ser una estrategia mezquina, tenemos que decirle que ni siquiera cuela. Si por algo se ha caracterizado durante estos años José Luis Ábalos, es por ser el mejor cumplidor de las órdenes y de los recados de Sánchez. Por lo tanto, si el Gobierno pretende, con la auditoría que ha encargado Óscar Puente, señalar únicamente la responsabilidad de Ábalos, tenemos que decirle que no cuela. Si el Gobierno pretende que la auditoría señale a Ábalos, tenemos que decirles que esa auditoría está señalando también a Sánchez. Los inspectores del Ministerio detectan varias decisiones que, dice el informe, no fueron justificadas por los servicios jurídicos y administrativos del Ministerio. Una es la adaptación del primer encargo de mascarillas a las necesidades de la empresa Soluciones de Gestión, lo que llevó a duplicar injustificadamente el volumen de dicho contrato, y otra es la elección de Soluciones de Gestión para el segundo encargo de mascarillas del Ministerio, a pesar de no haber cumplido correctamente con el primer encargo y a pesar de existir otra oferta mejor. Lo dice la auditoría. En ambos casos, el informe asegura que la indicación provino directamente del gabinete del ministro, sin participación de los equipos técnicos, lo dice la auditoría. Por lo tanto, se constata que la indicación vino cuando menos de Ábalos, pero lo que no se aclara es que si esa indicación nació en Ábalos o si fue recibida desde una instancia superior a Ábalos. El presidente del Gobierno tiene que aclarar si Ábalos estaba, como siempre, cumpliendo sus órdenes o si fue la primera y única iniciativa propia de su vida política. Yo me temo, todos nos tememos, que fue lo primero. Porque otra cosa que deja claro el documento es que había una persona ajena al Ministerio que recibía copias de todos los correos electrónicos, que accedía habitualmente a la sede del Ministerio, que estaba presente en las llamadas telefónicas y que negociaba estos contratos en nombre del ministro. Esa persona externa era el empresario Víctor de Aldama, que cobraba comisiones de esos acuerdos y tenía negocios no solo con Koldo, sino también con otra persona, con una señora, que se llama Begoña Gómez. Por lo tanto, es muy difícil pensar que Ábalos y Aldama, los socios respectivos de Pedro Sánchez y de Begoña Gómez, tramasen esto en solitario. El Gobierno intentó primero cerrar este caso en Koldo García, pretendiendo convertirlo en el cerebro de esa trama. No coló, no funcionó, y ahora quieren cerrar el caso en Ábalos, cesando a 2 altos cargos del Ministerio de Transportes, y en este sentido tenemos que decirles que tampoco va a funcionar. Tenemos claro que Ábalos no trabajaba solo, porque es evidente que entre Koldo, Ábalos y Sánchez hay una línea continua en esta operación. Fueron el núcleo duro del sanchismo desde las primarias, en las que Koldo cuestionaba los avales de Sánchez y Ábalos dirigía la campaña, y pasaron al núcleo duro de la organización del partido primero y después al núcleo duro del gobierno de Pedro Sánchez. Y es evidente también que el caso de Soluciones de Gestión no es un caso aislado, solo es una empresa más de las que recibieron trato de favor mientras hacían negocios con ese núcleo duro de Pedro Sánchez y todo su entorno. Aún no sabemos de quién partió la instrucción de recomendar hacer el contrato con esa empresa, pero sí sabemos que en el gobierno de Sánchez es habitual que algunas empresas reciban recomendaciones, incluso cartas de recomendación de la propia mujer del presidente del gobierno. Por eso es absolutamente hipócrita que el gobierno cese ahora a los altos cargos que simplemente
cumplían órdenes y cumplían órdenes de los de arriba. No pueden alegar falta de confianza en esos cargos porque esas personas hicieron exactamente lo que se les había encargado, como mínimo por parte del Ministerio de Transportes y probablemente también del Gobierno de España, directamente del Palacio de la Moncloa. La cuestión es saber quién se lo encargó y el Gobierno tenemos claro que no nos lo aclarará. Seguramente porque la misma persona que se lo encargó a los altos cargos del Ministerio también lo hizo con los cargos del Ministerio del Interior, también lo hizo con los cargos del Ministerio de Sanidad, también lo hizo con los cargos del Gobierno de Baleares y también lo hizo con los cargos del Gobierno Autonómico de Canarias. No pueden pretender limpiar el segundo escalón si el fango sigue en el primero, en el de arriba. Alguien daba las órdenes que cumplieron tanto Ábalos como sus altos cargos, como Marlaska, como Armengol o como Ángel Víctor Torres. Este gobierno no se limpiará perdiendo la confianza en los subordinados obedientes. Este gobierno no se limpiará cesando a dos altos cargos del Ministerio de Transportes. Solo se limpiará si los subordinados se dan cuenta de que es el que está arriba el que no merece ni confianza ni la obediencia que le tuvieron. Ahora parece que Ábalos ya se ha dado cuenta de que su antiguo jefe no es una persona de fiar, que lo está utilizando como cortafuegos, echándole toda la culpa de un caso de corrupción que nosotros estamos convencidos tiene una mayor implicación desde arriba. Esperamos que se lo explique al PNV, que parece que mantiene más la disciplina de voto con el Partido Socialista que el exsecretario de organización del Partido Socialista, el señor José Luis Ábalos. Yo quiero referirme también a lo que ha pasado en las últimas 24 horas en la visita de la gira africana del presidente del Gobierno en Mauritania de estos días. Una vez más, el Partido Socialista y Pedro Sánchez nos demuestra que el sanchismo acierta cuando rectifica. Sánchez termina su gira africana como debería haberla empezado. Sánchez ha rectificado y lo ha hecho después de que un montón de cargos socialistas y de ministros en el día de ayer nos dedicasen un montón de insultos por decir algo similar a lo que el presidente del Gobierno, Sánchez, ha dicho ayer. Sánchez acierta cuando rectifica. Solo 24 horas después de escuchar a la Moncloa y a sus opinadores de referencia criticar al Partido Popular por recordar que países como Alemania hablaban de deportaciones a inmigrantes irregulares, mientras Sánchez hacía un efecto llamada desde ese país de África, anoche el presidente del Gobierno evolucionaba su postura y hablaba de la necesidad de expulsar a aquellas personas que entran de forma irregular en nuestro país. Más allá de constatar que el Gobierno no tiene un plan, más allá de constatar que el Gobierno no tiene política migratoria, más allá de constatar que el Gobierno improvisa habitualmente, lo que tenemos que decir es que esperamos una disculpa por parte de todos los que ayer aplaudían el efecto llamada de Pedro Sánchez y criticaban al Partido Popular por pedir una política migratoria responsable. No es razonable que en nuestro país el presidente del Gobierno se dedique a hacer un efecto llamada a las mafias que trafican con personas y ponen su vida en peligro en el Atlántico. Es tremendamente irresponsable. Ayer, afortunadamente, Pedro Sánchez rectificó. Cualquiera oyendo a Sánchez podría pensar que estaba oyendo al líder de cualquier otro partido. Nosotros tenemos que decirle que sí sabemos cuál debe ser la política migratoria de nuestro país. Desde el Gobierno no se puede hacer un efecto llamada permanente como han hecho los socialistas, pero también les decimos, ni estamos con la irresponsabilidad en materia migratoria del Gobierno de Pedro Sánchez, ni con la postura más intransigente que mantienen otros partidos. Estamos acabando el mes de agosto y el Gobierno sigue sin tener un plan para solventar la situación que padecen las comunidades autónomas en la gestión de los menores no acompañados que llegan a nuestro país. Y le pedimos al presidente del Gobierno que deje de dar tumbos, que se centre en los problemas de nuestro país, que convoque la conferencia de presidentes y que se siente a buscar soluciones con los representantes ordinarios del Estado
en el territorio, que son los presidentes autonómicos. España no tiene una política migratoria, lo que tenemos es un presidente tremendamente irresponsable, que ha demostrado su irresponsabilidad y la capacidad de improvisación de su gobierno de forma francamente preocupante. Por mi parte nada más, quedamos a vuestra disposición para contestar las preguntas que queráis plantear. Si son difíciles las va a contestar Javier de Andrés y si alguna es fácil, pues... ¿Estás de acuerdo? Sí, ayer el Gobierno dijo que hace falta unos 250.000 inmigrantes para cubrir la mano de obra en España. ¿Está el Partido Popular de acuerdo con esa valoración? ¿Hace falta la inmigración para cubrir? Bueno, yo creo que ese es el ejemplo de la irresponsabilidad del Gobierno, ¿no? Eso lo dijo el presidente del Gobierno antes de ayer, y ayer mantuvo una línea de, de decir que España lo que tenía que hacer es deportar a todos los que habían llegado a nuestro país de forma irregular. Yo no sé usted a qué presidente del Gobierno quiere que yo le conteste, si al del martes o al del miércoles. La realidad es que España no tiene una política migratoria, que estamos ante un problema tremendamente grave que afecta a nuestro país, que desde luego no es razonable que las fronteras de nuestro país, que somos la frontera sur de Europa, no estén debidamente protegidas, y que eso es una responsabilidad del ministro del Interior, del señor Marlaska, que está absolutamente desaparecido, y desde luego nosotros tenemos que decir que este gobierno tiene que actuar, este gobierno tiene que sentarse en la conferencia de presidentes con los presidentes autonómicos y buscar soluciones para todo lo que tiene que ver con los menores no acompañados, pero tiene que tener una política migratoria seria y responsable que evite que haya mafias que trafiquen con la vida de personas, poniendo vidas en peligro en el Atlántico Sur, y que desde luego el efecto llamada del presidente del Gobierno de hace 48 horas no tiene sentido. Nosotros creemos que la inmigración irregular no tiene cabida en España y que, por lo tanto, el presidente del Gobierno tiene que acotarse a lo que se plantea en el seno de la Unión Europea. Mientras países de nuestro entorno están reduciendo las entradas ilegales en sus fronteras, lo estamos viendo las estadísticas de forma clara, sucede en Italia, sucede en Grecia. La realidad es que en España se están batiendo récords de llegadas de inmigrantes irregulares. España tiene un problema grave. Una cosa es la inmigración irregular y otra cosa es la inmigración regular vinculados a puestos de trabajo, a contratos de trabajo. Nosotros estamos a favor de eso. Lo que ha hecho el presidente Sánchez hace 48 horas es hacer un llamamiento a la inmigración ilegal, una irresponsabilidad absoluta, aplaudida por sus ministros y por ese orfeón coral que acompaña al Partido Socialista. Lamentable. 24 horas después, ayer, Sánchez apostaba por deportaciones masivas de los inmigrantes que hayan llegado de forma irregular a nuestro país. Yo, sinceramente, no sé a qué Sánchez debo contestarle. Sí creo que, afortunadamente, el sanchismo acierta cuando rectifica, y ayer, claramente, el presidente del Gobierno rectificó públicamente. Sí. Al referirse a deportaciones masivas, ¿cómo se podrían plasmar? No, eso es... quien se ha referido a deportaciones masivas ha sido el presidente del Gobierno, no el Partido Popular. Nosotros lo que hemos dicho, y lo hemos dicho en sede parlamentaria el pasado martes, es que Sánchez va al revés que Europa, completamente al revés. Mientras Alemania e Italia están hablando de deportaciones masivas y acuden a los países de origen para tratar de frenar esa inmigración ilegal, Sánchez habla de regularizaciones masivas y acude a los países de origen a alentar esas salidas ilegales. Y eso es lo que nosotros hemos criticado y hemos lamentado. Es evidente que hay una falta de política migratoria en España. Desde el minuto 1 de la llegada del Gobierno de Sánchez ha habido un efecto llamada, recuerden el suceso aquel con el que iniciamos la legislatura, y creo que de esos lodos... Estamos en los fangos tan habituales en el Partido Socialista en el que los encontramos. Yo creo que hacer un efecto llamada es completamente irresponsable, que va a concretarse en cientos o miles de muertes en el mar,
y que Sánchez será responsable de que eso suceda. Sánchez ha ido a países de África a alentar la inmigración ilegal. Sánchez ha ido a países de África a fomentar mafias que trafican con la vida de personas. Ayer, afortunadamente, ha rectificado. Ahora nos queda ver cómo reacciona el Orfeón, iba a decir donostiarra, el Orfeón sanchista, que acompaña con aplausos todo lo que dice Sánchez, incluso sus propios errores y sus propios disparates. Pero la realidad es que Sánchez ha rectificado y nosotros lo celebramos. Ya no esperamos ni siquiera una disculpa por parte del sanchismo porque no está en su forma de proceder. Sí, usted ha comentado que Alemania está a favor de esa política también ha comentado el Gobierno de España. ¿Ustedes? Mire, nuestra postura es que este país tiene que tener una política migratoria y no la tenemos. Y en la política migratoria participan distintos ministerios. En tener una política migratoria seria y responsable participa sin ninguna duda el Ministerio del Interior en el control de fronteras, en evitar que esas mafias sean capaces de llegar a nuestras fronteras y traspasarlas. Participa también el Ministerio de Asuntos Exteriores en los países de origen, para que sea allí donde se desmantela a esas mafias que trafican con la vida de las personas, y nada de esto existe. El Gobierno de España solo quiere hablar de cómo se atienden a los menores no acompañados que llegan a España. Menores no acompañados que están sobrepasando las capacidades de atención de los departamentos de menores de las comunidades autónomas y están reventando el normal funcionamiento de nuestros centros de menores, que han sido diseñados para atender a los menores de nuestro país que por distintos motivos no pueden ser atendidos por sus propias familias. Menores que ya pasan y atraviesan situaciones suficientemente calamitosas como para que la gestión de esos centros se vea complicada con la conversión de esos centros en centros de acogida a menores inmigrantes. Y eso está sucediendo en nuestro país por la irresponsabilidad del Gobierno de Pedro Sánchez, que no tiene ninguna política migratoria. Y la que ha tenido hasta el miércoles ha sido protagonizar efectos llamada continuados, irresponsables, que tendrán consecuencias. Nosotros nos quedamos con el Sánchez de ayer que dice que hay que frenar la inmigración irregular. Nosotros estamos a favor. Si el Gobierno quiere hablar con el Partido Popular de cómo frenar la llegada de inmigrantes ilegales a España, estamos a disposición. Si el Gobierno lo que quiere hacer es seguir haciendo demagogia, como hace habitualmente, con un falso humanitarismo, desde luego que no cuente con nosotros, porque quien alienta a mafias ilegales que trafican con personas y ponen vidas de personas en peligro en el Atlántico, desde luego no merece nuestro respeto. Sí, continuando pasando esta última semana, el Partido Popular sigue apoyando esa ley que se está tramitando en el Congreso para regularizar a 500.000 ilegales. Vamos a ver, eso no es exactamente así. Usted sabe que eso es una iniciativa legislativa popular y nosotros lo que hemos hecho es facilitar nuestro voto para que sea admitida a trámite y, por lo tanto, se debata en el Congreso de los Diputados. Simplemente apoyamos su admisión a trámite. Esa iniciativa no hace automática la regularización de todos esos inmigrantes, todo lo contrario. Lo que hizo el Partido Popular fue aceptar su tramitación para, en primer lugar, estudiar caso por caso para que los migrantes que están trabajando en España puedan ser regularizados. Migrantes que llevan años en España, trabajando en nuestro país, plenamente integrados en España, puedan ser regularizados. Y también endurecer la ley para agilizar la expulsión de los que delinquen. Endurecer la ley para agilizar la expulsión de nuestro país de los que delinquen. Ahí es donde va a estar el Partido Popular, esa es nuestra postura y así lo explicamos en su día en el Congreso de los Diputados, el día que esta iniciativa fue sometida a debate. Una iniciativa que hay que recordar fue impulsada por 50 cáritas diocesanas de nuestro país, preocupados por la situación de muchas familias que llevan ya años instalados en España, trabajando y que no tienen una regularización de su situación. Para eso nos van a encontrar, pero para analizar caso por caso
y, desde luego, para buscar soluciones a personas que merecen todo nuestro respeto. Bueno, muchísimas gracias a todos.